Control de campo y análisis de asteriscos utilizando el usuario productor. Usando el usuario productor, entramos con el número de ICOSE, que es el usuario, la contraseña que elegimos para ingresar al usuario productor. Entonces, de esta forma ingresamos al sitio en el cual vamos a tener, a veces se nos abren ventanas que nos habilitan toda la información que puede dar el sitio del productor. Cliqueamos en productor y entonces se nos despliega toda la posibilidad de actividades como productor. Vamos a ir a controles de campo. Entonces, al cliquear en controles de campo, se nos va a abrir una ventana en la cual lo primero que vamos a tener son todos los controles de campo que realizamos, en los cuales vamos a tener el control de campo, el control de permanencia, podemos eliminar el control de campo y tenemos también el saldo de animales que nos queda en el establecimiento, además de los animales que hicimos el control de campo. Y tenemos la información completa de todo el control de campo con los datos correspondientes a cada control. Podemos hacer una búsqueda por filtros, puede ser por el número de caravana, puede ser por el estado del control, si está procesado o está pendiente. También podemos hacer una búsqueda por fecha del control de campo, que le damos una fecha de inicio, que podemos modificarla en años. Podemos ir hasta el año 2006, que fue el primer año que se hizo la trazabilidad, y le podemos modificar la fecha hasta la cual buscar el control de campo. También podemos utilizar el lugar físico en donde se encuentran los animales. En este caso lo buscamos por el DICOSE correspondiente al productor y nos aparece el control de campo que se realizó con este DICOSE físico. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un control de campo, o sea, el proceso por el cual mandamos un archivo para revisar los animales que leímos. Ponemos el DICOSE propietario, DICOSE físico y DICOSE tenencia y podemos escribir alguna observación. Por ejemplo, vamos a poner esto es una prueba. Le damos verificar, confirmar que esté todo bien y entonces ahí vamos a buscar en nuestra computadora el archivo txt en el cual está el control de campo que realizamos y que hemos bajado del lector de caravanas. Vamos al archivo correspondiente, lo buscamos en nuestra computadora, generalmente nos conviene tener una carpeta para ese efecto solamente. Encontramos en el archivo txt, le damos doble clic y cliqueamos enviar. De esta forma nos va a aparecer un cartel que dice el archivo se ha enviado, verifique si la obtenida la constancia, de no ser así, comuníquese con el SNIC, o sea que el control de campo fue bien enviado. Entonces volvemos al campo control de campo para ver si realmente tenemos el control de campo realizado. Una cosa importante es que si hacemos dos controles de campo el mismo día, el más reciente va a ser el que esté en la posición inferior. Entonces, si cliqueamos la lupita, vamos a poder abrir el control de campo que realizamos en ese momento. Esto puede tardar dependiendo de la cantidad de animales que hayamos realizado el control de campo. Esto es muy importante cuando tenemos una señal de internet débil, porque si es muy grande el archivo puede tener una demora muy importante para bajar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para realizar los controles de campo. En este momento se abrió el control de campo, tenemos todos los datos, el número de documento y aparecen los animales con asteriscos, cada uno con su asterisco correspondiente según su problema. Entonces, lo más importante es primero saber qué significa cada asterisco, que va a aparecer en la parte de abajo de ese documento. Entonces acá tenemos todos los que aparecen en este control de campo.
01, el dispositivo no está asignado. 02, el animal no está trazado. 17, el dispositivo fue dado de baja. 22, el lugar físico del animal no coincide con el último lugar declarado. 23, el propietario no coincide con el registro. Y 24, el tenedor no coincide con el registro. Estos son los asteriscos que aparecen en este tipo de control de campo. Entonces, como usuario y productor, vamos a empezar a hacer el análisis. Primero lo que hacemos es guardar este control de campo en nuestra computadora para tenerlo archivado, cosa de que si tenemos algún problema de conexión, lo tenemos guardado en la computadora. Nos aparece en primer caso, en primer término, un asterisco 17. Entonces vamos a ver cómo podemos buscar la significancia de ese asterisco 17. Vamos a animales registrados, que podemos verlos vivos, trazados, observados, no trazados o todos. Podemos ver los muertos, los faenados o los muertos natural o consumo. Podemos ver los extraviados, podemos ver todos y podemos ver un resumen de todos los animales que tenemos. Pero lo recomendable es cliquear ver todos para ver todos los animales que tenemos en el campo, vivos, muertos o fueron faenados, ante la eventualidad de algún error. Entonces vamos a tener la historia de cada uno de los animales en esta planilla. Entonces lo primero que hacemos es copiamos el número de caravana que tenía el asterisco 17 y buscamos. En este caso no nos aparece ninguna información porque el asterisco 17 es cuando cesa el animal, ya sea por muerte o por exportación. Entonces ya no está dentro del stock del productor y no le va a aparecer la información. Ahora pasamos a revisar un asterisco 02. Realizamos el mismo proceso, colocamos el número del dispositivo, le damos buscar. Y en este caso sí nos aparece la historia del animal con sus eventos. Entonces cliqueamos en la casilla de eventos y nos aparecen toda la historia de ese animal desde que nació hasta el momento. Y vemos acá ya que este animal fue identificado con más de 6 meses de vida. Si abrimos el registro de identificación, que es el primer documento, podemos observar que los animales se identificaron como nacidos en septiembre del 2008 y vamos a ver que fueron caravaneados el 5 de junio del 2009, o sea, más de 6 meses de vida. Por esto ya tienen un asterisco 02, que este sí no es solucionable, van a ser definitivos. Entonces va a quedar siempre con un problema de trazabilidad. También podemos tener una información individual del animal con todos sus datos, desde el lugar donde nació, el sexo, la raza y sus cruzas si corresponden. También podemos tener el número de ICOSE físico donde nació, los datos para el cálculo de su edad, también los podemos ver, y vamos a tener la fecha de identificación, la fecha de registro, y también vamos a tener los DICOSES propietario, lugar físico y en tenencia correspondientes. Cerramos estas dos ventanas. Ahora vamos a buscar otro animal con asteriscos, que es el asterisco 22. O sea, recuerden que no está en el lugar físico donde debería estar registrado. Lo ponemos de vuelta para buscar. Y vamos a analizar el animal y vemos que ya el primer evento, en los eventos nos van a aparecer los problemas, pero ya vemos que la ubicación no corresponde con la que realmente nosotros hicimos la consulta de ubicación. Nosotros lo consultamos en el número terminado en 187 y no está en ese, sino que está en el 688. En ese momento, si nosotros impactamos, va a quedar con asterisco 22. Vamos a ver otro asterisco, que es 22, 23, 24, o sea que no corresponde ni al propietario, ni la tenencia, ni el lugar físico. Lo buscamos y por supuesto no aparece
porque no aparece como propiedad del productor. Pero este problema puede ser porque falta la guía de compra y eso es lo que hay que analizar posteriormente. Si vamos a buscar este, por ejemplo, que es asterisco 22 y 02, vamos a ver que acá en los eventos tenemos dos causas de pérdida de trazabilidad. Por un lado, en la identificación, y posteriormente, lo mismo que el anterior, está ubicado en un DICOSE distinto al que hicimos la consulta. Pero además, en la identificación, fue identificado con más de 6 meses de vida. Nació en el septiembre del 2008 y fue carabañado en junio del 2009. Ahí ya perdió la trazabilidad, pero además de eso tiene asterisco 22 porque no está en el lugar físico en donde realmente está registrado. De esta forma, vemos que el usuario productor no puede ver alguno de los animales que tienen asteriscos. Por ejemplo, los asteriscos 17 y los asteriscos 22, 23, 24. Y como se ve en esta imagen, el asterisco 22, 23 y 24 aparecen acompañados con el asterisco 03.